Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Cómo están todos? Qué bueno saludarles. Sean todos muy bienvenidos, amigos y hermanos, a este programa de su canal Olam 7. Qué bueno que estén con nosotros. Estamos listos para estudiar otro mensaje de la palabra de Dios, otro mensaje que nos pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón de grandes esperanzas, de grandes promesas que Dios tiene para sus hijos, para que nosotros nos aferremos a ellas y sigamos por el camino de la salvación. A esta hora les dejo un himno que se titula Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposó de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió.
día cuando Jesucristo fue muerto, fue clavado en una cruz, exponiéndose ante todos como si fuera un criminal, así lo expusieron los judíos. Pero era el Hijo de Dios que vino y vivió una vida perfecta, una vida de completo servicio en favor de nosotros, en favor de ustedes, en favor de todos los que en este mundo hemos habitado, habitamos y vayamos a habitar. Es necesario que hagamos conciencia y que meditemos, que reflexionemos en ese gran sacrificio, en esa gran entrega que el Señor hizo por nosotros. Lo que Dios, como Padre Celestial, envió a la tierra no fue poca cosa, no fue parte de todo su reino, era todo lo que tenía. Su Hijo amado, su Hijo unigénito, que murió para poder rescatarnos de la maldición del pecado. Recordemos que nosotros estábamos ya destinados a morir porque la promesa se iba a cumplir, que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de ese fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que ciertamente el día que comieren, pues el hombre iba a morir. Irremediablemente había una condenación y la ley no se podía cambiar, tenía que cumplirse sí o sí. Solo había una opción, que se presentase una ofrenda, un sacrificio santo, un sacrificio vivo pero perfecto, en favor del penitente, del pecador penitente. Nosotros tenemos que tener claro que en nosotros, en nuestra imagen, no hay justicia, no hay nada bueno delante de Dios. Toda es inmundicia, pero anhelamos y le rogamos a Él que no nos mire a nosotros, que mire a Cristo, esa vida perfecta que tuvo Él cuando estuvo aquí en la tierra, llena de servicio, de amor al prójimo, de venir y trabajar en favor de los pobres, de los más necesitados, de las viudas, de los que tenían algún impedimento físico, todos ellos, de los que estaban endemoniados, de algunos que murieron, que estaban padeciendo de muchas enfermedades. En fin, Él vino más que todo a rescatar a los más o a ver por las necesidades de los que más estaban desposeídos en ese entonces. Y fue una gran cantidad. Recordemos que no todo lo que Jesús hizo se escribió, no todos los milagros se escribieron. La misma Biblia dice que si todo se escribiera, ¿cuánto material nos ocupara para poder describir todas las maravillas, los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Pero los fariseos lo acusaban que era pecador, que había transgredido la ley, pero en ningún momento Él lo hizo. En ningún momento. Siempre Él se mantuvo al margen de pecar, de transgredir la ley, porque Él mismo había sido el dador de la ley. Y no podía estar transgrediéndola Él mismo, porque Él vino no a abrogarla, no a transgredirla, no a clavarla en la cruz, no a eliminarla, sino que vino a cumplirla, a dar ese requisito, hacer ese requisito que se necesitaba para que se pueda expiar del pecado a todos los hombres, a todos los que Él mismo creó, que somos criatura de ellos, de Él. Y ahí nosotros vemos un misterio que Pablo lo llama el misterio de la redención, ese misterio que nos cuesta creer, nos cuesta asimilarlo, cómo entenderlo, cómo comprenderlo de la mejor manera, como alguien con toda esa gran santidad se despojó de la misma y vino aquí a la tierra por rescatarnos de la maldición del pecado. Qué hermoso todo lo que Él hizo por nosotros, en favor nuestro, para poder en algún momento, por la misericordia de Dios, alcanzar la salvación, esa que tanto anhelamos, que nos podamos nosotros despojar de todo esto que está aquí en el mundo y que podamos ser redimidos y llevados al reino de los cielos. Un día Jesús fue crucificado, un día Jesús fue colocado en la tumba, descansó el sábado, pero gloria a Dios porque al tercer día, el domingo, el primer día de la semana, Él resucitó
para redimirnos, para confirmar ese plan de la redención, venciendo la muerte y saliendo de la tumba. Cuando los ángeles lo llamaron, diciéndole: sal, tu Padre te llama hijo de Dios. Qué impactante testimonio de cómo Jesús dejó esa tumba totalmente vacía, vencida la muerte, y trayendo las buenas nuevas por 40 días a los apóstoles de que Él había resucitado de los muertos y que era necesario que ellos creyeran, que se mantuvieran firmes en su fe, a sabiendas de que Él era el verdadero Mesías, Él era esa persona que estaban esperando. El problema es que los discípulos, los judíos, estaban esperando a un Jesús de una forma diferente a lo que decían las Escrituras. Las Escrituras ya decían cómo Jesús iba a venir, en un pesebre, de una forma humilde, nacido de una virgen, en Belén, en fin, todos los detalles, pero estaban desapercibidos, no lo estaban esperando de la debida forma. Y hoy en día no es la excepción, es igual, lo están esperando la mayoría de una forma contraria a lo que dicen las Escrituras. Y Él por 40 días vino a confirmar todas esas promesas, todo lo que decían las profecías acerca de Él. Y por eso en el aposento alto, a pesar de que la mayoría desertó, pero se quedaron 120 confiando en las promesas de Dios, que les iba a enviar el Espíritu Santo para ser capacitados y llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo más relevante de esto que nosotros podemos describir del ministerio de Jesús, su muerte, su descanso y su resurrección, para luego ascender al trono celestial y empezar con su ministerio en el lugar santo. Recordemos que esto es importante tenerlo en mente. Él llegó y se presentó al lugar santo del santuario celestial, a empezar una obra de intercesión para luego pasar al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Vamos a compartir con ustedes una información muy importante. Quiero compartir los enlaces, la forma como usted puede enlazarse con nosotros. Recuerden que nosotros tenemos, puede vernos e interactuar con nosotros a través del sitio web, a través del canal de YouTube y a través de también la página de Facebook. Son esos tres medios. En primera instancia vamos a ver lo que es el canal, el sitio web. Olam7.tv, usted lo coloca en su ordenador y luego le va a aparecer, repito, Olam7.tv, y luego le va a aparecer en su pantalla, ya sea en su iPad, su tablet, su teléfono o su computadora. Ya le va a aparecer en la pantalla un atardecer sobre la ciudad. Y luego esa pantalla va a ir bajando con el cursor y le va a aparecer ya luego el recuadro del programa, de la predicación, de la meditación, de lo que se esté dando en ese momento, esté en la mañana, tarde, noche, en la madrugada, a cualquier hora. Esto funciona a las 24 horas del día, para presentar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que aún no conocen todas estas grandes verdades que están en la Biblia, no saben de ellas. Nuestra misión es cumplir ese mandato y hacer valer todos estos medios que el Señor nos ha dejado para que el Evangelio eterno se siga predicando, se pregone, que esto no pare, porque es una labor que tenemos que hacerla mientras la gracia está todavía abierta para todos. Sabemos que hay un momento que ya no va a ser posible predicar, lo dice Amós 8 del 11 al 12, pero de momento sí se puede. Entonces, mientras se pueda, hay que hacerlo, de predicar el Evangelio. Olam7.tv es el sitio web. Pero también tenemos el canal de YouTube, Olam7 HD Honduras. Olam7 HD Honduras. Recuerde que nosotros aquí en este canal es un canal exclusivo de la programación que se emite desde aquí, desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Y allí podrá usted encontrar permanentemente mucho material que se está subiendo
está preparando y se sube allí para que siempre, de manera continua, usted esté viendo nueva temática. Hay mucho material que está allí disponible para que a la hora que usted mejor le plazca, mejor pueda tener un tiempo de calidad para que juntos estudiemos la Biblia y conozcamos muchas cosas que de repente pueden estar ocultas para usted, o no las sabía, o las había entendido de otra forma. Bueno, hay que estudiar lo que dice la Biblia con lo que es el escrito original, con concordancia, con contexto, que es importante poder entender bien, porque hay algunos versículos, hay algunas cosas que no se entienden solamente con leer un versículo. Hay que ver otros versículos de la Biblia para que nos confirme qué es lo que está diciendo el patriarca o el apóstol o el profeta en ese momento. Olam 7HD Honduras, y también nuestra página de Facebook para que nos podamos interactuar allí a través de ese elemento. Denle like a la página, síganos y puede allí enviar cualquier tipo de comentario que usted desee. Inclusive puede hacer alguna sugerencia, igual hágala, o algún pedido especial, con mucho gusto se le podrá atender. Gracias por estar con nosotros y recuerde, muy importante, siempre es muy importante que nos mantenga en oración, que nos lleven sus oraciones, que es vital para nosotros, y que también comparta toda esta información, compártala. Sugiérale a mucha gente que pueda enlazarse con nosotros. Les invito para que me acompañen a través de la oración antes de exponer la palabra de Dios. Oremos. Cariñoso y buen Dios, que tú moras en las alturas de los cielos, estamos aquí delante de tu presencia agradeciéndote por todas las bondades, por tus favores, por tu gracia que hasta este momento nos permites disfrutar para poder seguir predicando el Evangelio e invitando a mucha gente a que vengan a conocer esta gran verdad. Gracias por amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Gracias por ser nuestro Dios. Escucha nuestra plegaria para que tu Espíritu pueda descender e instruirnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a darle un seguimiento, vamos a exponer el complemento de un tema que ya lo expusimos y tiene que ver con la cueva o en la cueva de los leones. Y yo sé, como lo dije en el tema anterior, que inmediatamente que escuchamos eso, relacionamos el título con la vida, la historia de Daniel, con lo que vivió allí en ese momento que él estaba viviendo, siendo parte del gobierno del imperio medo-persa con el rey Darío como rey. Le tocó vivir un momento importante, así que él tuvo su fe a prueba, bastante a prueba. ¿Por qué? Porque imagínense que decíamos en el tema anterior que él fue sobresaliente en su conducta, tanto en la parte espiritual como en la parte secular. Fue muy diligente, fue muy entregado, fue muy responsable. Nunca hubo contra Darío por alguna conducta indebida, una conducta inmoral, algo malo que estaba haciendo Daniel. Mencionábamos que él nunca defraudó al fisco, ¿no? Eso es importante también, cumplir con las responsabilidades como ciudadanos. Todo lo hizo bien Daniel, pasaba pendiente de todos los negocios del imperio, todos los trabajos, las responsabilidades que cada quien tenía que cumplir. Y Darío había dividido su reino, su imperio en todo el mundo, el que se conocía hasta entonces, en 120 provincias. Y esas 120 provincias habían sido divididas en tres gobernadores que iban a estar colocados. Pero en esos tres gobernadores, entre esos tres estaba Daniel. Y con Daniel los otros se reportaban. El rey así lo había ordenado, que todas las cosas se canalizaran por medio de Daniel. O sea, lo puso por abajo de él, encima, para que se forme una idea usted, para que
tengamos la noción de la envergadura que tenía Daniel en el imperio medo-persa. Él, solamente arriba de él en cuanto a la jerarquía del imperio, solo estaba Darío. De ahí abajo de él estaban todos. En cuanto a, pero claro, yo lo menciono así, pero está claro que Daniel no era un capataz, un autócrata, que lo que él decía nada más, no, era un hombre sabio que estaba lleno del Espíritu de Dios, inteligente, muy, muy audaz, con mucha, mucha tenacidad, con mucha perspicacia para tratar los temas. Era muy sutil para hablar, muy respetuoso. Así que ellos, estábamos estudiando en el tema pasado que los enemigos de Daniel, los sátrapas, todos los gobernadores, estaban buscando la manera de cómo cazarlo, cómo prenderlo en alguna cosa indebida, pero no podían, porque todo lo que decía Daniel era recto delante de los ojos de Darío. No había en lo absoluto ninguna queja de parte de Darío con Daniel, todo estaba muy bien. Y ellos dijeron, no, aquí la única forma como nosotros podemos hacer es agarrándolo y tomándolo en cuanto a su servicio con su Dios, en cuanto al cumplimiento de la ley de su Dios, porque él es muy devoto, muy religioso, muy entregado, muy disciplinado en estar orando 3 veces al día. Y con toda certeza, con toda seguridad, nosotros sabemos de que Daniel, él es muy recto en ese sentido, él tiene un estilo de vida ya marcado y él va a anteponer sus creencias a lo que dice Darío. Si algo dice Darío el rey, no, él va siempre a poner en primer lugar su relación con Dios. Así que hicieron caer en la trampa al rey. Le hicieron ver así, primero le echaron porras, le echaron pompa, le levantaron el ego. Ya le dijeron que habían hablado, que habían consultado con todos los gobernadores y que todos estaban de acuerdo en que por 30 días para levantar el ego, el perfil del rey, había que colocar un edicto que por ese tiempo se mantuviera vigente para que nadie adorara a otro Dios, que nadie reverenciara a otro más que a Darío. Y que esa persona que fuera encontrada en esa circunstancia iba a ser lanzado al foso de los leones. Y lo hicieron firmar, el rey lo sintió muy bonito, oh, qué bien, cómo piensan en mi grandeza y todo, y lo firmó. También mencionábamos la famosa frase de que la ley, tal palabra o tal cosa que se hace o que se piensa hacer, es una ley de medos y persas, porque esa ley por tradición no se podía cambiar, ni el mismo rey podía cambiarla. Así que lo hicieron caer en la trampa, firmó. Y Daniel, dice la Biblia que Daniel, cuando se dio cuenta de ese edicto, lo primero que hizo fue, entró a su casa, abrió las puertas y como siempre él lo solía hacer, se arrodilló y le oró a Dios. Pero los enemigos de él estaban pendientes, dándole seguimiento a cada vuelta que hacía Daniel. Cada cosa que hacía Daniel, ellos estaban encima. Y eran varios seguramente, porque no existían cámaras en aquel entonces, y teléfonos para tomar la evidencia. Así que fueron muchos. ¿Para qué? Para llevar gente que testificara eso, que en realidad así había pasado. Así que nosotros pudimos ver en eso la fidelidad de Daniel, porque él supo del edicto y no se puso nervioso, no empezó a estar ansioso y preocupado, no, él siguió con su rutina, como que si nada haya pasado. Él sabía de que Dios tenía el poder de librarlo y que siempre y cuando él era fiel a Dios, Dios se iba a encargar de todo lo que a él le competía. Así que en la Biblia encontramos que los sátrapas, los enemigos de Daniel, hicieron acusaciones contra Daniel. Y vamos a ver algo de eso para ir complementando este tema. En el versículo 13 del capítulo 6 de Daniel.
capítulo 6, versículo 13. Dice así: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Decíamos también que de una forma muy despectiva hablaron ellos de Daniel. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, estamos viendo aquí que dice, 3 veces al día hace su petición. No le puso atención, no acató el edicto que tú firmaste. Así que debe de cumplirse esta ley, porque esta ley es de medos y persas y nadie la puede cambiar. Ven cómo ellos, como enemigos de Daniel, cómo describen a Daniel como un judío deportado, ¿verdad? Porque con eso lo que estaban haciéndole ver a Darío que era una conducta en una forma de rebelión contra la autoridad real, porque él era extranjero que habitaba y trabajaba allí en Babilonia. Así que lo acusaron de desafiar y deshonrar la posición del rey, de Darío en ese caso, como principal gobernante de todo el mundo. Ahora, nosotros sabemos de que Darío, cuando supo de eso, Darío cuando supo de eso, él se preocupó, porque él sabía de la integridad de Daniel, sabía de su lealtad, sabía de su honradez. Tenía mucha honradez Daniel, era recto en todos sus caminos. Él no se iba a prestar para una mala jugada, presentaba todos los negocios y todo iba muy bien. No tenía queja de Daniel. Así que Darío se dio cuenta que había caído en una trampa y se puso muy, muy triste, apesadumbrado por lo que había hecho. E hizo las gestiones. Veamos lo que dice en el versículo 14 al 17. Hizo gestiones, él hizo lo posible por ver cómo lo salvaba. Me imagino que él, en el caso de Darío, se fue allá a la corte a querer interponer recursos de casación, de amparo, y recursos de esto y recursos de lo otro, pero le fue imposible. Totalmente imposible poder librar a Daniel. Leamos lo que dice el versículo 14 hasta el 17. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Qué fue lo que pasó con el rey? Le pesó en gran manera. Y resolvió, dice, o sea, él decidió en ese momento hacer todo lo que estaba a su alcance por librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, o sea, que tenía en ese día hasta la puesta del sol, no tenía mucho tiempo. Tuvo que correr, tuvo que llamar a una persona, llamar a otra, consultar aquí, consultar allá, para ver qué tipo de recursos podía él interponer para salvar a Daniel. Luego dice el versículo 15. Así como tenemos hoy en día, ¿verdad? Que hay personas que son acusadas por X, Y delito, y luego vienen y se presentan todas las pruebas del caso, testigos, evidencias, y el juez dictamina que es culpable. Entonces vienen y los abogados empiezan a poner recursos de esto, recursos de lo otro. Si ese no da lugar, si ese no lo estiman, y luego ponen otro recurso. Pues de la misma forma, solo que aquí el rey como que estaba contra el tiempo. Porque el edicto tenía que cumplirse en el mismo día, una vez que llegara la puesta del sol. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, mire, ¿cómo lo presionaron? Allí el rey no podía decir que estaban obrando mal, no, que lo estaban acusando a él o presionando, nada, porque lo que estaban haciendo ellos era presionándole de una forma que cumpliera el edicto, que tenía que lanzar a Daniel en el foso de los leones. Lo presionaron y le dijeron, sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que le dicen, te recordamos, oh rey, por favor, no insistas en estar queriendo salvar a Daniel, no insistas en estar interponiendo un tipo de recurso, otro tipo de recurso, que vas a querer hacer valer esto, lo otro. No, aquí no vale nada. Tienes que cumplir ese edicto, tienes que cumplir esa ordenanza y lanzar a Daniel en el foso de los leones, a él o a cualquiera. Pero sabían ellos de que todos los demás, ninguno iba a rebelarse contra el edicto del rey y tranquilamente solamente iban a reverenciar a Darío. Así que les dice a ellos que ningún edicto de Media y de Persia puede ser abrogado, tienes que saberlo. Te recordamos, rey, que esto que estás haciendo, esto es imposible, no lo vas a poder cambiar, no vas a poder ni tan siquiera detenerlo para que se cumpla posteriormente mientras haces algún trámite. No, no se puede. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Cuando él ya dijo, no, aquí ya no puedo hacer más nada, por favor, tráigame a Daniel. Dice, y le echaron en el foso de los leones. O sea, traigan a Daniel y échanos a los leones, aquí no tenemos de otra. Y el rey dijo a Daniel, para que veamos nosotros acá la gran estima que le tenía el rey Darío a Daniel. O sea, él lo quería, lo apreciaba, valoraba todo su esfuerzo, su entrega para el imperio babilónico, para el trabajo que él lo había puesto. Le dijo, el Dios tuyo, a quien tú, le dice, de vez en cuando sirves. No, no le dijo que de vez en cuando, dijo, a quien tú continuamente sirves. O sea, de forma permanente, de forma ininterrumpida. No es que lo haces salteado, no es que lo haces cuando te acuerdes. No. De cuando te acuerdas, cuando se te viene el chispazo a la mente, es cierto, si tengo que hacer tal cosa. No. Él lo hacía de una forma disciplinada, de una forma permanente, continua. Servía a Dios. Dice, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra. Miren cómo hacía esta gente. Lanzaban a Daniel al foso de los leones. Eso era estaba claro que ese lugar no era un cuarto así, no. Era el foso, una parte honda, oscura. Ajá, y dice que por cualquier cosa, yo veo difícil, casi imposible que alguien salga de allí. Nadie sale de ahí. Pero por cualquier cosa, todavía encima de eso le pusieron una piedra. Encima, una roca. Le pusieron una piedra para que esa entrada estuviera totalmente sellada. Y ni la más mínima posibilidad de huir pudiera hacer que el transgresor de la ley pudiera salvarse. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Verdad? O sea, que esa puerta o esa piedra estaba sellada no solamente con el anillo del rey, sino que también con el anillo de sus príncipes, de los principales gobernadores, para que no hubiese la posibilidad de que el mismo rey pudiese liberarlo. Sigue diciendo, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Evidentemente que aquí eso se hizo. Eso se hizo con el afán de poder, como mencionaba hace un momento, con el afán de poder librar de no librar a Daniel de que esa posibilidad remota que tuviera de salir de allí,
el rey la pudiese modificar y hacer algún trámite para poder librar a su buen amigo Daniel, al cual él estimaba, eso dice la Biblia. Entonces vemos nosotros que aquí tenemos un problema, una clara confrontación entre la adoración que se le rendía a todo lo que se levantaba en contra de Dios, todo lo que se oponía a Dios, y la adoración de alguien como remanente, en este caso Daniel, que mantenía sus principios de adoración a Dios solamente. Aquí vemos nosotros que cómo Satanás se vale de cualquier método, y una de las cosas que él más utiliza es el hecho de estar adulando para poder marear a la persona y hacer lo que cometa el error, sea engañado y firme el edicto en contra del remanente. Y ya se imaginan ustedes qué fue lo que pasó una vez, o cómo nos sentiríamos nosotros si a uno de nosotros nos amenazan y ya nos agarran y nos dicen, vamos a lanzar al foso de los leones. Leamos lo que dice el versículo 18 al 20. ¿Qué dice el versículo, los versículos del 18 al 20? Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea, él no quiso cenar, se le quitó el hambre, estaba indispuesto, no quería, dice que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Siempre el rey, como gobernante, le presentaban música, le presentaban cosas para que se entretuviera, cosas para que él se mantuviera siempre alegre, pero ese día no quiso comer, no quiso música, se le fue el sueño, no quería nada, porque él sabía de que Daniel no tenía ninguna culpa. Su servicio a Dios no condenaba, no complicaba su servicio dentro del gobierno, así que él tenía que dejarlo totalmente a su conciencia, lo de Daniel, a quien debía adorar. Pero se dejó engañar por los sátrapas. Dice que se le fue el sueño y no pudo dormir en toda la noche. Yo me imagino el cargo de conciencia de Darío. ¿Cómo es posible que yo caí en la trampa de estos mentirosos? Pero él no podía hacer nada porque ya estaba firmado ese edicto, ya no podía retractarse. Veamos lo que dice el versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana, ya después de que miró que estaba amaneciendo, podía ir de madrugada, y dice que y fue apresuradamente al foso de los leones. O sea, él tenía esa esperanza, él sabía, conocía todo lo que Dios había hecho por medio de Daniel, todas las maravillas que había hecho, seguramente le contaron cómo Dios había librado a los amigos de Daniel del horno de fuego, cómo los rescató de allí. No se les quemó ni el pelo, cómo Dios le había revelado a Daniel el sueño de la estatua y la interpretación de Nabucodonosor, cómo Dios le había dado la interpretación y se cumplió con lo que pasó con los 7 años de locura de Nabucodonosor, también con lo que pasó con Belsasar. Así que Darío estaba con el conocimiento de que el Dios de Israel era el verdadero Dios, tenía respeto. Y él puso esa esperanza de que al Dios que tú continuamente sirves te libre. O sea, tenía él esa esperanza de que Dios tenía poder de salvarlo. Y dice ahora el versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces, o sea, a voces, dice, quiere decir a gritos, a Daniel con voz triste. O sea, con voz fuerte, pero con una voz de pesar, porque él, aunque tenía la esperanza de que Dios lo podía librar, o sea, en sus adentros decías, pero yo, quién sabe, yo lo dudo, difícilmente Daniel
va a poder salir de esta. Sin embargo, él tenía esa llamita de esperanza muy en el fondo porque corrió muy temprano y le gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. Miren cómo se refiere Darío a Dios. Le dice: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Se imaginan cómo se sentía Darío en ese momento? Cómo él anhelaba en su corazón escuchar la voz de Daniel, de su amigo, de su siervo, de alguien que le había servido, que había sido totalmente incondicional en su ayuda permanente con las necesidades del imperio en su trabajo. Él se sentía descansado, Darío, por tener a Daniel ahí. Y quería, anhelaba escuchar la voz de Daniel. Dice dice Darío allí, Daniel, siervo del Dios viviente, cómo resalta la grandeza de un Dios que vive y permanece para siempre. Dice ahora el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, y yo me imagino que esta respuesta de Daniel fue la respuesta que le levantó el espíritu a Darío, que le devolvió la vida, que le dio un gran respiro, un alivio, o ese peso de la conciencia se le quitó, esa piedra que cargaba Darío en toda la noche se le quitó, cuando escuchó la voz: oh rey, vive para siempre. ¿Imaginan cuando escuchó Darío eso? Dice el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, dice, yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Se imaginan cómo estaba, pero feliz, que no cabía adentro de Darío, que su amigo, su asistente, su mano derecha del reino, que nunca le había fallado, Dios lo había rescatado del foso de los leones? Aquí nosotros tenemos que ver algo interesante. Que cuando Dios nos presenta a nosotros dificultades, pruebas, en este caso de lo que dice el versículo 22, todo este contexto de esta historia de Daniel, Dios no impide que seamos lanzados al foso de los leones. Porque yo pregunto, ¿podía impedir Dios que Daniel fuera enviado al foso de los leones? Perfectamente. Pero no lo hizo. Dejó que Daniel fuera lanzado en medio de los leones. Y en medio del foso de los leones, Dios lo libró. Quiere decir que Dios con nosotros no es distinto. No nos va a librar de estar en dificultades, pero en medio de las dificultades, Dios, el Santo de Israel, nos acompañará donde quiera que estemos. En cualquier circunstancia terrible, por muy terrible que parezca, por muy extrema, Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aún con el siervo Daniel, que tanto bien le hizo en su servicio y todo, no impidió que fuera lanzado al foso de los leones. Así que hay que tener cuidado y hay que ser conscientes que Dios nos puede presentar grandes dificultades para sobrellevarlas. Pero el poder de Dios nos capacita, nos fortalece y al final nos va a dar la victoria. Algunos dicen, es que estos leoncitos, yo creo que es que no tenían hambre, por eso no se comieron a Daniel. Yo creo que eso fue lo que pasó con estos leones, porque por eso es que no se comieron a Daniel. Aquí tenemos un vivo ejemplo nosotros de la respuesta de Dios a sus hijos que son leales, que son
responsables con todas las actividades que Dios nos delega, con todas las responsabilidades que Él nos da para cumplirlas. Y siempre y cuando Él hizo toda esa promesa en el Antiguo Testamento. Si oyereis mi voz, o si oyereis mi voz, si guardareis mis mandamientos, si guardareis mis estatutos, yo los voy a librar, yo los voy a enaltecer, yo les voy a engrandecer, porque ustedes son mi pueblo. Él ha prometido siempre estar a nuestro lado, nunca dejarnos solos, siempre estar allí, siempre, siempre. Qué hermoso es poder saber que tenemos un Dios ayudador, rescatador, restaurador, y que aunque parezca que estemos en la más lóbrega penumbra, en la más completa oscuridad, en medio de esa oscuridad Dios nos acompaña. Dios nos fortalece día a día, nos capacita y que confiemos aún en medio de esa oscuridad que el Señor nos va a dar la victoria. Y al amanecer, cuando se quita la piedra y se pregunta, Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios a quien continuamente tú sirves, pudo librarte de los leones. Qué alivio de Darío escuchar la voz de su amigo. Qué alivio. Dice el versículo 23 lo siguiente. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Imagínense, no es que solamente se alegró el rey, dice que se alegró el rey en gran manera a causa de él, a causa de lo que estaba escuchando, que era la voz de Daniel. Escuchó la voz de su amigo y fue un motivo de inmensa alegría, que le devolvió el hambre, le devolvió la vida a Darío, porque ya no iba a cargar con ese peso en su conciencia. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, o sea, a causa de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y dice la Biblia, miren qué poderoso, dice que ninguna lesión se halló en él. ¿Cuántas lesiones? Ni tan siquiera una, porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios. O sea, él había confiado en su Dios. Ahora, para los que dicen que Daniel, o mejor dicho, que los leones no tenían hambre, que por eso no se comieron a Daniel, bueno, leamos lo que dice el versículo 24. Mire cómo las trampas que el diablo pone para los hijos de Dios sirven al final para destruir a los impíos, a los enemigos de los hijos de Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, o sea, los que lo habían acusado delante del rey, los que habían hecho la trampa para destruir a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, luego dice que también sus hijos, sus mujeres, y aún dice que no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire, qué terrible. Qué terrible. No solamente, mire cómo arrastran la desgracia, la calamidad. Miren ahí la imagen, cómo Darío le habla a Daniel allí, es una forma de ilustrar. Y Daniel le dice, no, aquí están estos gatitos que el Señor creó y Él me ha estado presentando uno a uno aquí a todos y he estado tranquilo, más bien ellos me han estado acompañando y mostrándome todo aquí donde ellos viven, su casa, su hogar. Y no, tranquilo, ahí los he estado acariciando y no pasa nada, dice Daniel. Si aquí Dios ha estado conmigo toda la noche y no tengo de qué temer. Qué terrible cómo se arrastra la desgracia de esta gente, porque también llevaron a la ruina a su familia. Murieron allí en el foso de los leones. ¿Y qué hizo Darío? ¿Cuál fue
la respuesta de Darío después de esto, después de que Daniel fuera librado, después de que Daniel saliera de allí, y al final después también echados al foso de los leones los enemigos de Daniel. Veamos lo que dice el versículo 25 hasta el versículo 27, lo que hizo Darío, cómo reaccionó él ante este portentoso milagro de parte de Dios. Dice entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada, versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanecen por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y el versículo 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Y por qué pasó eso? Por su fidelidad, por su entrega a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Que esto nos sirva para que confiemos que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la más espesa noche, del más fuerte problema que tengamos, Dios nos acompaña en cada momento, en todo lugar donde nos encontremos. Escuchemos el himno La tumba le encerró. Cristo la tumba le encerró. Cristo vive y vive para siempre y nos va a llevar muy pronto a la patria celestial. Que el Señor les bendiga.